La galaxia rara vez guardaba silencio, pero aquella noche estelar parecía contener el aliento. En el corazón del espacio neutral, suspendida en la inmensidad, la gran cámara del Consejo Interestelar flotaba como una catedral de cristal y metal vivo, vibrando con el eco de miles de civilizaciones que habían jurado preservar el equilibrio del cosmos. A través de muros traslúcidos que mostraban la curvatura majestuosa de nebulosas lejanas, los delegados de 50 especies observaban la misma transmisión, una criatura desconocida enfrentándose a algo que, según los registros de la galaxia, ningún ser cuerdo desafiaba a mano limpia. Era un depredador de rango superior. No una bestia común, sino una entidad catalogada como amenaza estratégica, una máquina biológica de caza perfeccionada durante millones de años. Sus garras podían perforar blindajes ligeros. Su mandíbula, reforzada con placas óseas, era famosa por destrozar exotrajes militares. Había sido liberado como un test, una demostración de dominio, una manera de medir la distancia entre esa especie recién aparecida y la realidad brutal del cosmos. Lo que ocurrió no coincidió con ningún protocolo conocido. El humano no retrocedió. No pidió ayuda. No desplegó armamento. Se movió con algo que no era simplemente valentía, sino una convicción absoluta e irracional, que retirarse no era una opción. El alienígena depredador arremetió con violencia ciclónica. El humano esquivó por instinto y no por cálculo frío, soportó impactos que deberían haber fracturado huesos, respondió con fuerza muscular que no parecía lógica. Y cuando el equilibrio físico habría favorecido a cualquier otra criatura galáctica, el humano simplemente decidió no caer. No fue fuerza solamente. Fue decisión. Fue rabia. Fue algo imposible de traducir completamente en parámetros científicos. En cuestión de segundos, una criatura considerada una ley viviente del ecosistema interestelar se encontró siendo dominada por un organismo que, hasta hace poco, la galaxia clasificaba como primitivo en desarrollo tecnológico. El humano rompió la mandíbula del depredador. Luego, con un grito que no fue de furia sino de puro desafío existencial, remató a la bestia con sus manos desnudas. La cámara quedó en silencio absoluto. Algunas especies no respiraban, pero si lo hicieran, habrían olvidado hacerlo. Otras no parpadeaban, pero de haberlo hecho, sus ojos no se habrían atrevido a cerrarse ante lo que acababan de presenciar. La transmisión se repitió. Se analizó. Se ralentizó. Se estudió cuadro por cuadro. La conclusión fue unánime, aunque nadie quería pronunciarla. Los humanos no debían poder hacer eso. Sin exoesqueleto. Sin modificación genética evidente. Sin entrenamiento adaptado a una fauna cósmica hostil. Y sin embargo, lo hicieron. La presidenta del Consejo, perteneciente a una especie imperial de forma alargada y rasgos severos, quebró el silencio. Esto no era parte del cálculo. Y en ese momento, aunque nadie lo dijo explícitamente, algo quedó clavado en el corazón de la galaxia: miedo. La especie dominante detrás del incidente no era cualquier poder menor. El Imperio Sidat dominaba regiones enteras del espacio desde hacía milenios. Su civilización era estricta, jerárquica, obsesionada con la perfección del orden. Cada individuo nacía con un propósito asignado. Cada guerra se libraba con precisión matemática. Cada enemigo derrotado confirmaba su creencia central: el universo era una ecuación, y ellos eran su respuesta correcta. La doctrina Sidat lo establecía claramente. Las formas de vida jóvenes eran predecibles. Evolucionaban conforme a patrones de necesidad biológica y desarrollo tecnológico. Primero sobrevivían. Luego conquistaban. Después negociaban. Eventualmente, se estancaban. Cada civilización seguía líneas comprensibles. Excepto que aquella nueva especie estaba rompiendo el patrón. Los Sidat los habían observado. Habían calculado su progreso. Habían medido su biología. Habían estudiado su historia.
Habían dado por hecho que, como todas las especies emergentes, se doblarían ante la presión. Y entonces un solo individuo había tomado una criatura de guerra biológica y la había destrozado como si se negara a aceptar las leyes naturales del universo. Ese era el problema. Los números no sabían explicar actos que nacían de lugares donde la lógica no manda. El alto estratega Valcor, un líder respetado, frío y brillante, observaba los informes con dedos tensos sobre la mesa de comando. Las luces del salón táctico proyectaban modelos holográficos de fisiología humana, comparaciones de fuerza, resistencia, adrenalina, comportamiento bajo cortisol extremo. Los informes eran claros. Ninguna criatura racional decide seguir peleando cuando todo indica muerte segura. Ninguna criatura con noción de su propia fragilidad enfrenta algo que la supera físicamente sin un plan de respaldo. Pero ese humano lo había hecho. Y había ganado. La explicación preliminar del Consejo Científico CIDAD fue incómoda. Los humanos no siempre obedecen a la lógica de supervivencia. A veces, obedecen a otra cosa. Algo que llamamos voluntad. Valcor no sonrió. Los CIDAD no sonreían. Pero si lo hicieran, sería un gesto amargo. La voluntad no se medía en gráficos. Y no se podía controlar. Aún así, el imperio había tomado una decisión. No retirarían su interés. No se rendirían ante el desconcierto. No aceptarían que existiera una especie fuera de su marco conceptual. En lugar de eso, harían lo que siempre habían hecho. Clasificar. Evaluar. Dominar. Porque, para el imperio CIDAD, admitir miedo era impensable. La galaxia no conocía a la humanidad por contacto directo masivo, sino por susurros, señales interceptadas, relatos incompletos. Fragmentos de comunicaciones escapadas más allá de su sistema natal. Observaciones científicas limitadas. Grupos de exploración que desaparecieron sin revelar su destino. Ecos de guerras internas, de tragedias, de renacimientos. Historias de un planeta lleno de climas extremos, depredadores peligrosos, catástrofes naturales, inestabilidad y resiliencia. Había dos posturas dominantes respecto a los humanos. La mayoría los veía como una especie joven, intensa, pero aún atrapada en su desarrollo tecnológico. Potenciales, decían algunos. Curiosos, decían otros. Peligrosos, pero manejables. Los CIDAD, sin embargo, los veían como algo más específico. Una oportunidad. Una especie adaptable. Capaz de guerra. Emocionalmente intensa, pero culturalmente fragmentada. Fácil de manipular. Fácil de quebrar. Una civilización que, ante la presión correcta, se rendiría para sobrevivir. Ese había sido el gran error, confundir pasión con debilidad. Confundir caos con fragilidad. Confundir humanidad con fragilidad controlable. Muchos líderes imperiales no tomaron en serio los primeros reportes. Dijeron que aquel humano había sido un caso excepcional. Un individuo fuera de lo común. Un evento extremo producto de circunstancias irrepetibles. Ellos no son así, aseguraban. No todos pueden hacer eso. No lo harán otra vez. Pero la información seguía llegando. Y no eran solo historias de fuerza física. Eran registros de rescates imposibles, de pilotos humanos que maniobraban en condiciones en las que cualquier otra especie perdería el control, de soldados que se negaban a rendirse aún rodeados. De civiles que se organizaban bajo catástrofes devastadoras sin esperar órdenes superiores. Había algo incómodo y persistente en esos relatos. Algo que desafinaba con la imagen cómoda de especie predecible. Y el imperio no estaba preparado para admitirlo. Hasta que un día, el imperio decidió actuar. El Consejo Estratégico CIDAD convocó una sesión interna. Ninguna otra cultura fue invitada. No querían opiniones externas. No querían moderación. Querían control.
La propuesta presentada parecía razonable desde su lógica imperial. Acercarse a la humanidad. Evaluar sus capacidades reales. Imponer límites si era necesario. Demostrar autoridad si encontraban resistencia. No un ataque frontal. No una guerra abierta. No todavía. Solo una demostración. Una presión calculada. Una manera de recordar al cosmos, y a sí mismos, que el imperio seguía siendo la ley silenciosa que definía la fuerza real. El plan incluía 3 fases. Primera, presencia militar cercana. Navegación casual en los bordes del territorio humano. Observación directa. Segunda, encuentros controlados. Incidentes diseñados para medir respuesta. Tensiones pequeñas. Amenazas veladas. Tercera, si los humanos reaccionaban de forma orgullosa, se aplicarían medidas disuasorias. El Consejo aprobó la operación. Valcor no votó en contra. Pero tampoco estaba tranquilo. Había visto la grabación demasiadas veces. Había escuchado informes sobre cómo los humanos respondían no solo a la amenaza externa, sino al sentimiento de ser desafiados, humillados, acorralados. Había algo constante en ellos. Cuando el universo intentaba imponerles un destino, ellos respondían con desafío. Aún así, la maquinaria imperial era demasiado grande para detenerla con dudas. El plan siguió adelante. La galaxia observó sin intervenir. Y los humanos aún no sabían que una sombra antigua se les acercaba, convencida de que podía doblarlos. Antes de iniciar movimiento estratégico, el imperio ordenó un análisis final. Campañas de información. Infiltración de datos. Espionaje encubierto. Lo que encontraron no los tranquilizó, pero tampoco los detuvo. Descubrieron que los humanos no compartían una única cultura, ni una sola forma de pensar. Eran contradictorios. Eran múltiples. Eran caóticos. Eran capaces de violencia terrible y de compasión profunda. Eran capaces de destruir y de reconstruir inmediatamente después. Habían sobrevivido a condiciones ambientales que otras especies habrían considerado letales. Habían prosperado en diversidad. Habían hecho de su fragilidad una razón para fortalecerse. Y, lo más inquietante, parecían no aceptar límites. No límites biológicos. No límites psicológicos. No límites culturales. Cuando el dolor aumentaba, no se quebraban siempre. A veces, se volvían más peligrosos. Los Sirat registraron todo. Anotaron todo. Y aún así, tomaron la misma conclusión equivocada. Irrompibles, no existen. Solo basta encontrar el ángulo correcto. Era la respuesta imperial. Era la respuesta segura. Era la respuesta que los llevaría directo a lo que nunca habían querido enfrentar. Porque la galaxia aún no lo sabía con certeza. Pero estaba a punto de aprenderlo. La humanidad no se doblega fácilmente. Y cuando alguien intenta hacerlo, la galaxia tiembla. El Imperio Sirat eligió con cuidado el escenario. Ninguna confrontación inmediata. Ninguna declaración abierta de guerra. Solo una observación cercana lo suficientemente intimidante como para enviar un mensaje sin pronunciarlo. Un enjambre de fragatas imperiales se deslizó fuera del pliegue del espacio curvado, posicionándose a distancia táctica de los límites interestelares humanos. Desde la perspectiva humana, al principio, fue solo una anomalía. Nuevas señales en los sistemas de detección profunda. Interferencias electromagnéticas desconocidas. Un patrón de actividad que no pertenecía a naves propias. El comando terrestre no tardó en comprender que aquello no era simple ruido. Tenían compañía. El primer contacto visual ocurrió cuando los sensores humanos enfocaron las estructuras afiladas, elegantes, casi ceremoniales de las naves Sirat. Cada una irradiaba autoridad, cada una transpiraba disciplina militar absoluta. Eran naves de un imperio acostumbrado a ser obedecido.
Desde el puente principal de una de ellas, Valcor observó la imagen de una flotilla humana. Sus diseños parecían crudos comparados con la perfección imperial. Sus líneas eran más prácticas que bellas. Sus sistemas parecían improvisados, llenos de redundancias, construidos con una mentalidad clara, nada debía fallar, y, si fallaba, debía seguir funcionando de algún modo. Era su primera advertencia real de que esa especie no confiaba en la perfección. Confiaba en sobrevivir. Los primeros intercambios fueron fríos, diplomáticos, tensos. Lenguajes filtrados, traducciones automáticas, tonos estrictamente medidos. Ninguna voz tembló. Ninguna proclamó superioridad. Hubo cortesía, pero era una cortesía dura, la clase de educación que recubre algo que no quiere ceder. En el mando humano, nadie quiso mostrar nerviosismo. Había inquietud, sí. Había preguntas. Pero había, sobre todo, determinación. Los humanos no sabían exactamente quiénes eran los Sirat. Pero entendían algo universal. Quien llega con silencio militar, rara vez viene en paz. En los círculos internos del imperio, el contacto fue considerado un éxito inicial. No había resistencia abierta. No había declaraciones de hostilidad inmediata. Los humanos se mantenían firmes pero contenidos. Eso parecía suficiente para reforzar la narrativa imperial. Al final, todas las especies reaccionan igual ante el peso de una autoridad superior. El Consejo Sirat aprobó la siguiente fase. Pequeñas provocaciones. Incursiones sutiles. Pruebas de comunicación interrumpidas. Maniobras que rozaban el territorio humano sin cruzarlo oficialmente. Suficiente para medir reflejos. Los humanos respondieron, con calma peligrosa. No dispararon. No huyeron. No cedieron. Fortalecieron defensas. Ajustaron protocolos. Se prepararon. Era una reacción estudiada. No impulsiva. No caótica. Simplemente, preparada. Pero para el imperio, aquel comportamiento todavía resultaba tranquilizador. Veían cautela. Veían administración de recursos. Veían racionalidad. Mientras tanto, ignoraban el detalle que más importaba, los humanos no mostraban miedo. Mostraban decisión. Y eso, es distinto. El incidente que cambió el tono ocurrió sin disparos. Sin sangre. Sin destrucción visible. Un grupo de cazas ligeros Sirat ejecutó una maniobra intimidante cerca de un convoy civil humano. Era un aviso, una coreografía calculada para demostrar dominio aéreo. Una muestra de agilidad militar. Una danza diseñada para obligar al adversario a recordar su lugar. El plan decía que cualquier especie sensata se intimidaría. Reajustaría curso. Cedería el paso. Los humanos no lo hicieron. Las escoltas humanas no huyeron. Tampoco contraatacaron. Simplemente se movieron con precisión quirúrgica, milimétrica, anticipando trayectorias Sirat como si ya las hubieran estudiado. Mantuvieron formación. Mantuvieron protección sobre el convoy civil. Y dejaron claro algo sin pronunciarlo. No estamos tocando sus naves. Pero tampoco vamos a permitir que toquen las nuestras. Los pilotos Sirat regresaron con un informe que incomodó a los estrategas. No parecen impresionados, dijeron. Analizan. Se adaptan. No se quiebran. El reporte fue archivado. El imperio siguió adelante. Mientras los militares jugaban su partida silenciosa, otro frente se abría en la sombra, inteligencia. Equipos de análisis Sirat estudiaron comportamientos humanos. Historias. Reacciones. Cultura. Lenguaje. Aprendieron algo desconcertante. Los humanos contaban historias de monstruos, pero nunca como algo invencible. En sus narrativas, el horror existe, pero el ser humano lo enfrenta. En sus canciones había dolor, pero también resistencia.
En su ciencia había curiosidad, pero también obsesión por superar límites. Y su historia estaba llena de imposibles logrados a fuerza de voluntad. Los analistas concluyeron algo peligroso. Su especie no se define por su capacidad. Se define por su decisión de seguir, incluso cuando la capacidad debería haber terminado. Ese informe también fue leído. Y también fue ignorado. Porque el imperio no temía. El imperio no dudaba. El imperio no se permitía escuchar advertencias. En las capas altas de la galaxia, rumores empezaron a circular. Algunas potencias observaron con distancia prudente. Otras sintieron cierta satisfacción oculta, ver al imperio enfocarse en algo nuevo siempre ofrecía oportunidades. Pero aquellos más viejos, aquellos que habían visto civilizaciones caer no por fuerza ajena sino por sus propias malas decisiones, comenzaron a preocuparse. Veían patrones conocidos. Un poder confiado. Un adversario incomprendido. Una esquina del universo cargándose silenciosamente de tensión. Dentro del imperio, las primeras grietas emocionales aparecieron. Soldados que habían observado humanos de cerca hablaban de algo extraño en sus ojos. No odio. No desesperación. Algo difícil de describir, una mezcla de determinación férrea y humanidad insondable. Una fuerza que no nace del músculo. Una fuerza que nace de saber que no tienes permiso para rendirte. Valcor escuchó esos informes con creciente seriedad. No era supersticioso. No era sentimental. Pero entendía guerra. Y sabía reconocer cuando una especie no era lo que parecía. Era tarde. La maquinaria imperial ya estaba en marcha. Y aún no sabían que lo que habían provocado no era tensión diplomática. Era algo más profundo. Un recordatorio que la galaxia estaba a punto de recibir. Cuando se empuja demasiado a los humanos, no retroceden. Empujan de vuelta. No fue una decisión impulsiva. No fue un error de cálculo inmediato. Fue la culminación natural de una cadena de orgullo, soberbia y falsa seguridad. El Imperio Sirat finalmente dio el paso que nunca debió intentar. Una flota imperial ejecutó una incursión controlada en espacio humano. Oficialmente, no era un ataque. No había declaración de guerra. No había comunicado hostil. Era, en palabras de sus estrategas, una demostración de presión estratégica. Traducción real. Entrar sin permiso. Imponer presencia. Probar obediencia. Los sensores humanos captaron la irrupción. Alarmas tácticas. Comunicaciones codificadas. Movilización inmediata de flotas defensivas. Nadie gritó. Nadie se desmoronó. Hubo orden. Hubo disciplina. Hubo algo más profundo. Hubo una línea que mentalmente se marcó en fuego. Los Sirat sobrevolaron colonias humanas. Bloquearon rutas. Interfirieron comunicaciones globales. Enviaron mensajes cuidadosamente redactados, cargados de autoridad fría, de superioridad asumida. Y entonces, algo salió mal. Un equipo Sirat realizó una operación de retención estratégica, capturando un pequeño contingente humano para evaluación y estudio conductual. Habían tocado algo que no entendían. Habían tocado aquello que nunca debía tocarse. No tecnología. No territorios. No recursos. Habían tocado seres humanos. Y ese error encendió algo que el Imperio Sirat jamás había enfrentado. La respuesta emocional total de una especie que no acepta cadenas. La decisión no tardó. No hubo discursos largos transmitidos por canales diplomáticos. No hubo súplicas prolongadas. No hubo negociaciones llenas de miedo. Hubo una comunicación directa, firme, casi tranquila. Una voz humana habló. No gritó. No amenazó. Solo estableció una condición. Devuélvanlos. Ahora.
El imperio respondía con silencio. Superioridad. Retórica de dominio. La voz humana no cambió de tono. No entienden lo que están haciendo. El Consejo Sirat creyó que sí entendía. Creyó que controlaba la situación. Creyó que la humanidad estaba encerrada entre opciones limitadas. Entonces las estrellas alrededor del sector cambiaron. Las flotas humanas aparecieron sin exhibición teatral. Sin querer impresionar. Sin anunciar gloria. Llegaron como herramientas creadas con un solo propósito: recuperar a su gente, cueste lo que cueste. Las configuraciones tácticas sorprendieron al imperio. No eran formaciones arrogantes. No eran despliegues ceremoniales. Eran estructuras de guerra construidas para resistir, adaptarse, sobrevivir. Y lo más inquietante, se movían como si esperaran perder, y aún así estuvieran listas para ganar. La primera escaramuza fue un choque breve, pero devastador. Los Sirat atacaron para corregir comportamiento. Los humanos respondieron, no para defender. Respondieron para romper la presión. Usaron tácticas impredecibles. Abandonaron patrones lógicos para elegir maniobras que ninguna IA galáctica habría recomendado. Arriesgaron naves que cualquier otra civilización protegería a toda costa. Y ganaron posiciones imposibles. Porque mientras los Sirat peleaban para mantener orden, los humanos peleaban para recuperar a los suyos. Y esa diferencia convirtió cada acción humana en algo feroz, casi irracional para ojos alienígenas, pero mortalmente efectivo. Las naves Sirat comenzaron a caer. Los mandos imperiales sintieron por primera vez una emoción prohibida. Desconcierto. Y detrás de él, miedo. El choque escaló. No era oficialmente guerra. Pero el espacio tembló como si lo fuera. Donde el imperio desplegaba doctrina, los humanos desplegaban creatividad. Donde el imperio seguía cálculo, los humanos seguían instinto apoyado por estrategia. Donde el imperio buscaba controlar, los humanos buscaban impedir la dominación a cualquier costo. Flotas humanas comenzaron a romper bloqueos. Unidades especiales infiltraron instalaciones. Sistemas Sirat, diseñados para aplastar civilizaciones más débiles, encontraron resistencia inesperada. Los analistas imperiales detectaron algo imposible de parametrizar. Los humanos no luchaban solo por victoria. Luchaban por significado. Y eso los hacía insoportables. Porque no se rendían cuando perdían terreno. No se quebraban cuando recibían daño. Se adaptaban. Y seguían. La operación imperial colapsó en dos puntos críticos. Primero, los humanos localizaron a los capturados. Segundo, los rescataron. No importaron barreras. No importaron defensas. No importaron protocolos. Los recuperaron. No porque fueran superiores tecnológicamente, sino porque decidieron que no aceptarían otra realidad. Los Sirat observaban a esos mismos humanos que habían considerado manejables. Observaban soldados sangrando pero de pie. Pilotos maniobrando con manos temblorosas, pero firmes. Estrategas sacrificando ventaja táctica por vidas humanas, y aún así ganando. Y entonces, como una pared que se quiebra, la realización cayó sobre el imperio como peso aplastante. Habían subestimado a la especie equivocada. Habían provocado a algo que no sabían contener. Habían despertado una fuerza que no nacía del músculo, ni de la ingeniería, ni de la perfección imperial. Habían despertado a la humanidad cuando se niega a inclinarse. Y la galaxia comprendió al fin la verdad que jamás había querido enfrentar. No eran bestias irracionales. No eran niños tecnológicos. No eran variables manejables. Eran humanos. Y cuando deciden no romperse, el universo aprende lo que es el terror. El eco de la confrontación no desapareció de inmediato. El espacio, vasto e indiferente, pareció guardar silencio,
como si incluso el vacío necesitara asimilar lo ocurrido. Los restos de naves destrozadas flotaban convertidos en monumentos involuntarios. Las señales de guerra parecían cicatrices en la tela misma del cosmos. La flota Sirat se retiró. No fue una retirada estratégica. No fue una maniobra calculada para reposicionarse. Fue reconocimiento implícito de algo que jamás habían admitido: habían fallado. Los humanos, una vez recuperados los suyos, no persiguieron hasta aniquilar. No arrasaron. No humillaron. No exigieron sumisión absoluta. Movieron sus flotas con precisión y responsabilidad. Estabilizaron sectores dañados. Ayudaron a colonias neutrales afectadas indirectamente. Extendieron apoyo médico. Protegieron vidas que ni siquiera eran suyas. Y esa decisión confundió aún más al imperio. Porque si hubieran respondido con mera crueldad, habrían entrado en una categoría fácil: bárbaros poderosos. Si hubieran exigido rendición absoluta, habrían sido clasificados como dominadores previsibles. Pero no. Hicieron algo distinto. Hicieron lo humano. Entre los Sirat, el impacto no fue solo militar. Fue cultural. Fue espiritual. Fue conceptual. Los altos mandos deliberaban en silencio, enfrentando una verdad dolorosa. Su doctrina, su certeza absoluta, la base de su identidad imperial, se había fracturado. Los soldados que estuvieron en primera línea contaban otra clase de historia. Hablaban de enemigos que rescataban civiles. De adversarios que no disparaban innecesariamente. De guerreros que lloraban a los suyos, pero seguían en pie. De una mirada humana que no expresaba odio, sino decisión inflexible. Y esa combinación resultaba insoportable. Porque el imperio siempre había entendido la fuerza como dominación. El control como ley. La supremacía como estado natural. Pero aquellos seres habían demostrado algo distinto. La fuerza podía nacer del cuidado. El coraje podía nacer del dolor. La victoria podía coexistir con ética. Y eso era más peligroso que cualquier arma. Mientras tanto, otras civilizaciones observaban. Algunas sintieron alivio. Otras sintieron respeto. Algunas pocas sintieron pánico puro. Porque entender que existe una especie así en la galaxia obliga a reconsiderar lo que significa poder. Finalmente, llegó un encuentro. No en medio de disparos. No bajo presión. No cargado de amenaza. Una reunión. Representantes humanos y líderes Sirat, con galaxias enteras observando a distancia prudente. No hubo discurso heroico. No hubo celebración. No hubo humillación. Solo palabras serenas. Los humanos no hablaron de gloria. No hablaron de supremacía. No hablaron de conquista. Hablaron de límites. No queríamos guerra, dijeron. No buscamos dominio. Pero si intentan quebrarnos, no permitiremos que nadie tenga ese derecho. Y lo más desconcertante no fue el contenido. Fue el tono. No había odio. No había rencor. Había calma y una advertencia implícita que no necesitaba elevar la voz. Los Sirat escucharon. No respondieron de inmediato. Por primera vez en su larga historia, estaban obligados a reflexionar. Con el tiempo, la tensión se desarmó. No porque alguien lo declarara oficialmente. No porque un tratado firmara un final. Sino porque la galaxia entendió. Entendió que la humanidad no era simplemente otra especie emergente. No era una amenaza circunstancial. No era un error estadístico. Era una fuerza. Una fuerza que no depende de perfección. Una fuerza que no nace de supremacía genética. Una fuerza que no se sostiene únicamente en tecnología. Era una fuerza construida de resiliencia. De dolor y aprendizaje. De pérdidas y persistencia. De fallas que se convierten en impulso. La humanidad siguió su camino.
No proclamó victoria ante la galaxia. No exigió reverencia. Solo siguió adelante. Porque eso es lo que hacen. Y el Imperio Ciudad cambió. No de golpe. No por decreto. Pero algo quedó grabado para siempre. Se puede dominar territorios. Se puede calcular civilizaciones. Se puede imponer miedo. Pero no se puede quebrar a quienes deciden no quebrarse. Años después, en registros estratégicos, escuelas tácticas, archivos históricos, existía un término silencioso. Protocolo Humanidad. Una advertencia no escrita. Un recordatorio transmitido en susurros. Si alguna vez crees que entiendes a los humanos. Si alguna vez los clasificas como simples. Si alguna vez decides probar hasta dónde llegan. Recuerda esto. Cuando el universo intenta aplastarlos, no solo resisten. A veces, levantan el peso del universo y se lo devuelven. Y la galaxia, que una vez creyó tenerlos medidos, aprendió algo que jamás olvidará. Nunca es sabio subestimar a la especie que mira al abismo y decide no retroceder.